Hola a todos, soy Debbie Monblatt. Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Tzlil en el Medio Oriente, el programa donde aprenderemos en términos simples a entender el complejo Medio Oriente. Hoy tenemos un episodio muy interesante, así que pónganse cómodos porque hoy vamos a hablar de una guerra, pero no de la guerra de misiles o trincheras a la que estamos acostumbrados, sino de un tipo de ataque mucho más silencioso, pero igualmente devastador. Hoy vamos a hablar de la madre de todas las guerras económicas. Empecemos con las noticias. Este mismo miércoles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a su plataforma Truth Social y soltó lo que podemos llamar una bomba financiera. Anunció, y lo cito textualmente, la operación económica más aplastante jamás emprendida contra ningún país. Su objetivo es escalar al máximo la campaña para aislar a Irán, advirtiendo a países y empresas de todo el mundo que, si asisten a Teherán, se van a enfrentar a las consecuencias económicas severas de Estados Unidos. Trump escribió lo siguiente: nadie le ha dado a la República Islámica de Irán una mayor oportunidad de hacer un trato que yo. Trágicamente, para ellos, han fracasado en aprovecharla. Por lo tanto, hoy estoy anunciando la operación económica más aplastante jamás tomada contra cualquier país. Esto será guerra económica y aislamiento a una escala sin precedentes. Y no se quedó ahí. El plan de Estados Unidos busca cortar de inmediato absolutamente todos los canales financieros y comerciales que le den soporte económico a Irán. Trump añadió una advertencia que hizo eco en todas las capitales del mundo. Así dijo: hoy también anuncio que cualquier país que permita a sus instituciones financieras, empresas, aeropuertos o entidades gubernamentales proporcionar cualquier tipo de salvavidas a Irán, enfrentará por sí mismo tremendas consecuencias económicas. Trump bautizó esto como un día D económico. Para entender cómo llegamos a este día D económico, hagamos un corto resumen de la guerra actual entre Irán y Estados Unidos. Como muchos de ustedes saben, en febrero de 2026, las tensiones explotaron y se convirtieron en un conflicto abierto. Las negociaciones fallidas para evitar que el régimen iraní siga persiguiendo la producción de una arma nuclear, los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra objetivos iraníes que dieron de baja al ayatolá Ali Khamenei y afectaron gravemente a las estructuras nucleares y militares iraníes de la Guardia Revolucionaria. Vimos también represalias de Teherán con misiles hacia Israel y todos los países aliados de Estados Unidos en el Medio Oriente. Y también vimos un bloqueo tenso en el estrecho de Hormuz por parte de Irán, la arteria por donde pasa una gran parte del petróleo del mundo. El presidente Trump incluso declaró recientemente que las Fuerzas Armadas iraníes están destruidas, diciendo que su marina y su fuerza aérea ya no existen y que el país pende de un hilo. Sin embargo, a pesar del impacto militar, el régimen de Teherán no ha caído, y es por eso que ahora vemos este cambio de estrategia por parte de Estados Unidos. Tras fallidas conversaciones de paz que llevan sucediendo desde abril con el cese al fuego, Estados Unidos ha decidido que, si las bombas físicas no obligan a Irán a rendirse y negociar en sus términos, usará el peso aplastante del dólar estadounidense para asfixiarlo. Y entonces, ¿de qué se trata detalladamente esta operación económica y qué es parte del plan? Esta ofensiva que el Departamento de Tesoro de Estados Unidos ha estado manejando bajo el nombre de Operación Furia Económica busca ir tras el mercado negro. ¿Qué significa esto? Cuando un país está sancionado, generalmente sobrevive haciendo negocios en las sombras. El plan de Trump ataca directamente a estas sombras. El presidente fue muy específico. Exigió detener de inmediato el contrabando de petróleo, las líneas de intercambio financiero bajo la mesa, las transferencias de efectivo, las casas de cambio, los registros de barcos falsos y las empresas fachadas. Pero el verdadero misil aquí son las llamadas sanciones secundarias. Esto significa que Estados Unidos no solo castiga a Irán,
sino que castiga a cualquiera que haga negocios con Irán en las sombras. Si un banco en China, una refinería en la India o una empresa naviera en Turquía decide mover un solo barril de petróleo iraní o procesar pagos para ellos, este banco o empresa quedará completamente bloqueado también del sistema financiero estadounidense. Es un ultimátum global. O haces negocios con la economía más grande del mundo o haces negocios con Irán, pero las dos no puedes. Ante esta amenaza masiva, ¿cuál fue la reacción iraní? La reacción fue puro desafío. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, salió a descartar el anuncio, diciendo que esta campaña solo traerá otra derrota para Estados Unidos. Araghchi se burló diciendo que esta guerra económica no es más que una distracción de la propia crisis que tiene Estados Unidos con su deuda sin precedentes y sus altos costos de intereses. Por su parte, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmó que en realidad Estados Unidos está buscando una salida honorable del Medio Oriente, insinuando que esta retórica feroz es solo humo para encubrir un fracaso estratégico. Y quizás la declaración más reveladora vino de hecho de la agencia de noticias semioficial iraní, Tanzim. Ellos publicaron un artículo llamando a esto una táctica fallida y reciclada. Tanzim escribió que Estados Unidos lleva años intentando restringir a Irán, pero que Irán ha aprendido a eludir estas restricciones y se ha vuelto un experto en hacerlo. Y en el escenario internacional, las aguas están divididas. Los aliados de Estados Unidos, por supuesto, respaldan la presión y esta nueva iniciativa, pero otros países están en una posición muy compleja. China, por ejemplo, ha sido el salvavidas petrolero de Irán por años, ignorando silenciosamente las sanciones previas. Rusia ha estado proporcionando apoyo diplomático y militar, y países como Pakistán abogan por la diplomacia en lugar de la estrangulación económica. Todos estos países se enfrentan ahora ante la amenaza de ser castigados por Estados Unidos. Y aquí es donde tenemos que detenernos. Escuchen bien esa frase que dijo la agencia de noticias iraní. Irán ha aprendido a eludir estas restricciones. Y esta es la pregunta clave de este episodio. Pero si Irán ha tenido sanciones por tantos años, décadas de hecho, ¿cómo es que esta vez esta guerra económica es diferente? ¿De verdad los van a asfixiar ahora o es solo más de lo mismo? Para responder a esto tenemos que volver en el tiempo. Vamos a entender la historia de las sanciones a Irán y cómo paso a paso este país ha inventado sistemas complejos para eludir o esquivar las sanciones y seguir con su economía a flote. Nuestra línea del tiempo comienza en 1979, año de la Revolución Islámica. El Shah de Irán, aliado de Estados Unidos, es derrocado y estudiantes radicalizados toman la embajada de Estados Unidos en Teherán, dando inicio a la crisis de los rehenes que duró 444 días. Es aquí donde cae el primer martillazo. El presidente estadounidense Jimmy Carter congela unos $12,000 millones en activos del gobierno iraní y prohíbe la importación de petróleo de ese país a Estados Unidos. Estas fueron las primeras sanciones aplicadas. Y ahora avancemos a la década de los 90, 1995 para ser exactos. El presidente Bill Clinton firma órdenes ejecutivas que prohíben prácticamente todo el comercio y la inversión estadounidense en Irán, acusando a este país de apoyar el terrorismo y buscar armas de destrucción masiva. Irán pierde el acceso al mercado americano, pero como la economía global es inmensa, simplemente empieza a venderle a Europa y a Asia. Pero el verdadero cierre de la llave comenzó entre el año 2006 y 2010. El mundo descubrió que Irán tenía un programa nuclear secreto, y ya no era solo Estados Unidos, sino que las Naciones Unidas, la Unión Europea y muchos países de Occidente se unieron para sancionar a Irán. En el 2012 ocurrió algo que hasta entonces parecía impensable. A los bancos iraníes se les expulsó del sistema SWIFT. Y hagamos una pausa aquí para entender
¿Qué es el sistema SWIFT? Imagínenlo como el WhatsApp de los bancos globales. Si un banco en España quiere enviarle dinero a un banco en Japón, usan SWIFT para mandarse el mensaje de forma segura. Al desconectar a Irán del SWIFT, esencialmente los aislaron del sistema financiero global. No podían recibir pagos por su petróleo de forma legal y electrónica. ¿Qué hizo Irán? Aquí es donde entra en juego la primera gran táctica de evasión iraní, el sistema Hawala y las redes de casas de cambio. Como no podían usar bancos, los iraníes volvieron a un sistema de transferencia de dinero tradicional de Medio Oriente llamado Hawala, que se basa enteramente en el honor y la confianza sin mover dinero electrónicamente a través de las fronteras. Para entender esto, imagínense que un importador iraní necesita pagarle a un proveedor en Doha. El importador le da riales iraníes a un corredor de Hawala en Teherán, y este corredor llama por teléfono a su socio de Hawala en Doha y le dice, págale $10,000 a este proveedor. El pago se hace localmente en Doha, no cruzó ninguna frontera financiera. Y luego, los dos corredores Hawala ajustan sus cuentas internamente, a veces usando oro, a veces contrabandeando efectivo o bienes físicos. Irán creó una red gigantesca de empresas fantasmas en lugares como Doha y Turquía para mover su dinero así en las sombras. Llegamos al 2015. Hay un respiro para Irán. Se firma el famoso tratado JCPOA, el acuerdo nuclear con el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Irán promete detener su programa nuclear a cambio de que le levanten las sanciones económicas. Por un breve momento, la economía iraní respira. Venden petróleo abiertamente, compran aviones a Boeing y a Airbus, pero la luna de miel duró poco. En 2018, Donald Trump, en su primer mandato, se da cuenta de que Irán sigue produciendo armas nucleares a puerta cerrada y saca a Estados Unidos del acuerdo nuclear y aplica una política llamada máxima presión. Vuelven todas las sanciones económicas y mucho más estrictas. El objetivo era llevar a las exportaciones de petróleo iraníes a cero. Irán, al verse acorralado nuevamente, despegó su segunda táctica de evasión de sanciones, la Armada Fantasma. El petróleo es la sangre de la economía iraní. Si no pueden vender, se mueren. Así que Irán armó una flota de buques petroleros en el mercado negro. Estos barcos navegan con banderas falsas de otros países y cuando se acercan al Golfo Pérsico para recoger el petróleo iraní, apagan sus transpondedores, el sistema GPS que le dice al sistema naval global dónde está cada barco, para así desaparecer del radar. Y así cargan el petróleo en la oscuridad y luego navegan hacia el este, muchas veces hacia las costas de Malasia o Indonesia. Y en medio de la noche, en alta mar, transfieren el petróleo a otro barco para borrar el rastro de su origen completamente. ¿Y quién compra este petróleo sancionado? Principalmente refinerías pequeñas en China, conocidas como teapots o teteras. Estas refinerías no tienen exposición al sistema financiero de Estados Unidos, así que no les importan las sanciones estadounidenses. Y para rematar, no pagan en dólares, pagan en yuanes chinos, o escuchen esto, a través del trueque. Irán manda petróleo a China y a cambio muchas veces recibe maquinaria, autopartes, tecnología o incluso millones de litros de té y de comida, dinero que nunca entra en el sistema bancario internacional. Y de hecho, de esto trata el capítulo spin-off de esta semana. Ahora, como tenemos muchos nuevos oyentes en nuestra comunidad, voy a explicar una vez más de qué trata esta nueva comunidad Etzlil Spin-off. Cada semana, aparte del episodio principal, los miembros de nuestra comunidad exclusiva Etzlil Spin-off reciben un episodio adicional pequeño que explica a fondo un tema relacionado al episodio principal. Así que si quieren ser parte de esta nueva comunidad Etzlil Spin-off y recibir contenido exclusivo, además de apoyar al podcast, únanse a esta comunidad usando el enlace que les dejo abajo en la descripción del episodio por solo $7 al mes. Otra forma de ayudar al podcast es suscribiéndose, así que donde nos estén escuchando, suscríbanse y así nos van a ayudar a llegar a más personas como ustedes.
Esta semana en el spin-off vamos a hablar de quiénes son los pequeños refinadores independientes chinos que operan al margen de Wall Street y se convierten en el cliente número 1 del petróleo iraní. Y ahora volvamos a nuestra historia y entendamos otra táctica de elusión iraní. Para eludir el sistema de bancos internacional, Irán adoptó una tercera táctica moderna, y esta es más conocida a nivel mundial: las criptomonedas. Al tener energía subsidiada y muy barata por el excedente de petróleo que tiene Irán, Irán fomentó la minería de Bitcoin a nivel estatal. Minar Bitcoin convierte energía en dinero digital, irrastreable y global. Dinero que podrían usar para pagar importaciones sin que Washington pudiera hacer absolutamente nada. Y así, señoras y señores, empresas fantasmas, sistema de hawalas, barcos piratas, trueques internacionales y Bitcoin ha logrado mantener su economía con vida artificial durante años a pesar de las sanciones severas. Lo que nos trae de vuelta a hoy, agosto del 2026. La guerra ya no solo diplomática, han estado cayendo misiles y Trump anuncia esta operación económica aplastante y exige cerrar todas estas lagunas, las casas de cambio, los registros de falsos de barcos y el contrabando de petróleo, o sea, toda la operación iraní en las sombras que la ha ayudado a eludir las sanciones internacionales durante tantos años, para ver si de una vez por todas logra asfixiar a la economía iraní. Y ahora me imagino que se preguntarán qué impacto real puede tener esta guerra económica sin precedentes. Los analistas están de hecho divididos. Por un lado, muchos concuerdan en que la retórica de Washington es seria y el Departamento de Tesoro tiene el poder de causar un dolor inmenso. Al amenazar explícitamente a otros países con un día D económico, Estados Unidos está obligando a gigantes como China o India a tomar una decisión brutal. Por mucho que una refinería china quiera el petróleo barato de Irán, si Estados Unidos congela sus cuentas en el extranjero, el costo es demasiado alto. Y si Estados Unidos empieza a sancionar a bancos centrales o grandes instituciones extranjeras por facilitar el comercio de Irán, la economía iraní, que según el presidente estadounidense pende de un hilo, con una moneda sin valor, podría sufrir una hiperinflación destructiva en cuestión de días y el rial iraní colapsaría aún más, haciendo que el costo del pan se vuelva impagable en Irán. Por otro lado, hay analistas que son muy escépticos con esta táctica. Señalan que esta no es una bala mágica. ¿Por qué? Porque el mundo en el 2026 está mucho más fracturado que hace una década. Rusia, China e Irán han estado trabajando juntos para construir un bloque financiero paralelo. China tiene su propio sistema de transferencias interbancarias llamado CIPS, que no depende de Occidente. Si Irán y China hacen negocios en yuanes a través del sistema chino, el radar de Washington no los alcanza fácilmente. Y entonces, sabiendo esto, preguntémonos, ¿cuáles son los posibles escenarios que pueden pasar ahora en cuanto a las sanciones y a esta guerra económica? El escenario 1 puede ser asfixia del sistema financiero iraní y colapso interno. La presión económica es tan asfixiante y el bloqueo del Tesoro estadounidense es tan eficiente que los precios de los bienes básicos en Irán se cuadriplicarían. Esto generaría protestas masivas en las calles de Teherán una vez más, y el gobierno, sin fondos para financiar a sus milicias aliadas en el extranjero y enfrentando el descontento popular, se vería obligado a ceder y buscar este trato que Trump asegura estar esperando, o el régimen también podría desde adentro. El escenario 2 puede ser que esto lleve a una globalización del mercado negro. En este escenario, Irán resistiría las sanciones económicas y continuaría perfeccionando su armada fantasma, y ahora con el apoyo tecnológico y diplomático de Rusia y China, lograrían sabotear el bloqueo. Las sanciones terminarían aislando no solo a Irán, sino que acelerarían la separación del mundo en dos bloques económicos desconectados. Uno liderado por el dólar y Estados Unidos, y otro una economía sumergida en las sombras pero robusta, dominada por los adversarios de Washington. Es decir, las sanciones ya no muerden igual que antes.
El tercer escenario sería una escalada militar. Y este es el más peligroso. Si Irán siente que la asfixia económica de verdad los está matando y no tienen nada que perder, podrían cumplir la amenaza que siempre flota en el aire: cerrar de verdad, físicamente y por completo, el estrecho de Hormuz. Hoy, el mercado petrolero está tenso pero controlado, con el barril de petróleo rondando los 84 y los $85. Pero si Irán, esperado por el estrángulo de sus cuentas, usa tácticas de guerrilla naval para detener 100% los buques internacionales, estaríamos hablando de precios de petróleos disparándose a niveles extremos, causando una crisis económica mundial y arrastrando a Estados Unidos a un combate militar sin precedentes. Estamos hablando de una posible invasión por tierra. Irán, de hecho, ya también ha amenazado de una invasión por tierra a bases de Estados Unidos en sus países aliados en el Golfo, como Kuwait o Bahrein. Sea cual sea el escenario, el anuncio de Trump de esta operación económica aplastante marca una nueva era en los conflictos modernos. Nos demuestra que hoy en día los bancos y los códigos informáticos son armas tan destructivas como los portaaviones y los misiles. Muchas gracias por escuchar. Espero ahora vean una imagen más completa y clara de qué trata esta nueva guerra económica que ha lanzado Trump esta semana en contra de Irán, cómo Irán ha logrado evadir las sanciones durante años, y espero que ahora esto les ayude a abrir su mente para entender las noticias de las próximas semanas, a ver qué pasa. Recuerden que si quieren escuchar el episodio Etzlil Spin-off, usen el enlace que les dejo abajo para inscribirse a nuestra nueva comunidad Etzlil Spin-off por solo $7 al mes. Espero que tengan una excelente semana y nos vemos en la próxima.